Tengo 72 años y hace poco entendí algo que durante décadas parecía apenas un detalle en mi vida. El viaje que siempre soñé hacer nunca ocurrió. No fue una tragedia, ni un gran fracaso, ni siquiera una decisión dramática que tomé en algún momento. Fue algo mucho más silencioso que eso. Simplemente pasó el tiempo. Y cuando finalmente miré mi vida con la calma que dan los años, me di cuenta de algo que durante mucho tiempo no quise mirar con demasiada atención. Siempre pensé que ese viaje estaba esperando por mí, pero en realidad yo era quien estaba esperando. La comprensión llegó una tarde cualquiera, mientras ordenaba unos papeles viejos en un cajón de mi escritorio. Entre documentos antiguos, recibos amarillentos y cartas que ya casi había olvidado, encontré un mapa doblado. Era uno de esos mapas turísticos que antes se compraban cuando uno soñaba con conocer el mundo. El papel estaba gastado en los pliegues, como si lo hubiera abierto muchas veces. Lo extendí sobre la mesa con cuidado y durante unos minutos me quedé simplemente mirando los nombres de los países, las rutas marcadas, las ciudades que alguna vez imaginé visitar. Fue entonces cuando apareció una pregunta que me dejó completamente quieto cuando decidí que ese viaje podía seguir esperando. Lo curioso es que nunca hubo una decisión clara. Nunca hubo un momento donde me senté a decir, no voy a hacerlo. En cambio, ocurrió algo mucho más común. Lo fui dejando para después. Primero fue el trabajo. Cuando es joven, el trabajo parece el centro de todo. Hay que demostrar que uno puede sostenerse, avanzar, construir algo estable. En ese momento viajar parecía una idea bonita, pero no necesariamente urgente. El mundo podía esperar. La vida adulta parecía exigir otras prioridades. Después vinieron otras responsabilidades. Las cuentas que pagar, las decisiones que tomar pensando en el futuro, las pequeñas obligaciones que se acumulan día tras día, y el viaje seguía allí, quieto en algún rincón de mi imaginación. No desaparecía, solo esperaba. Siempre había una frase que usaba cuando alguien hablaba de lugares lejanos, de ciudades que habían visitado, de paisajes que les habían cambiado la forma de ver el mundo. Algún día voy a hacerlo. Durante años, repetí esa frase con una tranquilidad absoluta. No la decía con nostalgia ni con frustración. La decía con la seguridad de quien cree que el tiempo siempre está disponible. Algún día parecía una promesa suficiente para mantener vivo el sueño, sin tener que enfrentarlo realmente. Cuando tenía 30 años, pensaba que todavía era demasiado pronto. Había mucho por construir, muchas cosas por ordenar en la vida. Cuando tenía 40, imaginaba que lo haría cuando las cosas estuvieran más estables. A los 50, creía que pronto llegaría el momento de disfrutar todo lo que había construido. Y cuando cumplí 60, bueno, para entonces, el viaje ya era una historia que contaba con una sonrisa tranquila, como algo que todavía estaba en el futuro. Siempre parecía posible. Pero sentado frente a ese mapa viejo sobre la mesa, entendí algo que durante décadas había pasado por alto. El problema no fue el tiempo, el problema fue la espera. Porque mientras yo esperaba el momento perfecto para hacer ese viaje, la vida seguía avanzando. Los años se acumulaban sin hacer ruido. Las rutinas se volvían más firmes. Las decisiones que parecían temporales se transformaban lentamente en permanente. Poco a poco, casi sin darme cuenta, el viaje dejó de ser un plan. Se convirtió en una idea agradable, una historia que me gustaba contar cuando hablaba de cosas que algún día haría. Lo curioso es que nunca sentí que estaba renunciando a ese sueño. Sentía que simplemente lo estaba postergando. Pero ahora, con 72 años, empiezo a entender algo que antes no veía con claridad. Hay una diferencia enorme entre postergar algo y vivir como si siempre hubiera tiempo. Los sueños no se mantienen vivos solo porque los recordamos de vez en cuando. Necesitan decisiones, necesitan
movimiento. Necesitan ese momento en el que uno deja de decir algún día y dice algo mucho más difícil en ahora. Mientras seguía mirando el mapa sobre la mesa, mis dedos recorrían lentamente las rutas marcadas entre ciudades que nunca visité. Imaginé los trenes, las calles desconocidas, los idiomas distintos, las conversaciones con personas que nunca conocí. Durante muchos años, pensé que todo eso estaba esperando por mí, pero la verdad es otra. El mundo no estaba esperando, la vida tampoco. Y fue entonces cuando una frase apareció en mi mente con una claridad que nunca había tenido antes. Nunca fui. No lo digo con amargura, no lo digo con drama, lo digo con una especie de serenidad que solo aparece cuando uno finalmente acepta algo que durante mucho tiempo evitó mirar: el viaje que soñé durante tantos años. Nunca lo hice. Y mientras estaba allí, con ese mapa viejo abierto sobre la mesa, apareció un pensamiento que todavía sigo intentando comprender. Tal vez el verdadero problema no fue ese viaje. Tal vez el verdadero problema fue esa costumbre que muchos tenemos de vivir diciendo algún día, como si el tiempo fuera algo que siempre se puede usar después. Porque a veces el tiempo no se acaba de golpe. A veces simplemente sigue avanzando, mientras nosotros seguimos esperando. Después de ese momento frente al mapa, no cerré el cajón inmediatamente. Me quedé sentado mirando ese papel viejo como si estuviera viendo una parte de mi propia vida dibujada allí. Las líneas de los países, las rutas entre ciudades, los nombres que durante años me parecieron lejanos y fascinantes. Durante mucho tiempo pensé que ese mapa representaba el futuro, algo que todavía estaba por ocurrir. Pero esa tarde entendí algo diferente. Ese mapa no hablaba del futuro, hablaba del tiempo que ya había pasado. Es curioso cómo funcionan los sueños cuando uno es joven. No aparecen como decisiones urgentes, aparecen como ideas amplias, abiertas, como promesas que no tienen fecha. Recuerdo perfectamente cuando empezó ese sueño del viaje. Tendría poco más de 20 años. En ese momento, el mundo parecía enorme, lleno de lugares desconocidos, de historias posibles. Viajar no era solo conocer otros países, era sentir que la vida tenía muchas versiones posibles. En esa época, la idea de viajar estaba ligada a algo más profundo. Era una forma de libertad, una manera de ver otras realidades, de comprobar que la vida podía ser distinta a la que uno conocía. Recuerdo que pasaba horas mirando revistas de viajes en una librería cerca de mi casa. Las fotos de ciudades antiguas, de montañas lejanas, de calles llenas de idiomas que no entendía. Todo eso despertaba una curiosidad tranquila que siempre pensé que algún día iba a satisfacer. Pero la vida adulta tiene una forma muy particular de reorganizar los sueños. No los destruye, no los elimina. Simplemente los mueve de lugar, los coloca en una especie de estante interior donde permanecen intactos, pero fuera del centro de nuestras decisiones. Así fue como ocurrió conmigo. El viaje no desapareció, simplemente dejó de ser urgente. Durante muchos años me convencí de que estaba siendo razonable. Había cosas más importantes que resolver. El trabajo exigía atención, el dinero debía administrarse con cuidado. Las responsabilidades ocupaban un espacio cada vez mayor, y cada vez que alguien hablaba de viajes, yo respondía con esa frase que durante décadas funcionó como una promesa silenciosa: algún día. Esa frase tiene algo curioso. Permite conservar el sueño sin enfrentarlo. Permite hablar del futuro sin comprometerse con el presente. Durante mucho tiempo pensé que decir algún día era una forma de paciencia. Hoy empiezo a sospechar que muchas veces es una forma elegante de esperar indefinidamente. Mientras pensaba en todo esto aquella tarde, recordé muchas conversaciones que tuve a lo largo de los años. Amigos que viajaron cuando eran jóvenes, compañeros de trabajo que contaban historias de lugares que habían visitado, personas que hablaban de experiencias que les habían cambiado la forma de ver el mundo. Yo escuchaba esas historias con interés genuino. Me imaginaba allí, caminando por esas mismas calles, mirando esos mismos paisajes,
Y luego repetía lo mismo de siempre. Algún día voy a hacerlo. Durante mucho tiempo, esa frase fue suficiente. Me permitía sentir que el sueño seguía vivo. Pero ahora, mirando ese mapa viejo, con 72 años, entendí algo que nunca había querido aceptar del todo. El problema no era que el viaje fuera imposible. El problema era que siempre encontraba una razón para esperar un poco más. Esperar a tener más tiempo. Esperar a tener más dinero. Esperar a que las circunstancias fueran más cómodas. Esperar a que todo estuviera perfectamente alineado. Y mientras yo esperaba ese momento ideal, los años seguían pasando con una discreción sorprendente. Los días se convertían en meses, a los meses en años. Y la vida seguía avanzando sin preguntarme si estaba listo o no. Lo curioso es que durante décadas pensé que tenía una buena relación con el tiempo. Creía que sabía administrarlo, organizarlo, aprovecharlo de manera responsable. Pero ahora empiezo a entender algo que antes no veía con claridad. No siempre perdemos cosas importantes por decisiones dramáticas. A veces las perdemos por acumulación de pequeñas esperas. Cada vez que dije algún día, estaba moviendo ese sueño un poco más lejos. No parecía un gran movimiento, era apenas un pequeño aplazamiento. Pero cuando uno repite ese gesto durante 40 o 50 años, la distancia empieza a volverse real. Mientras recordaba todo esto, apareció otra pregunta que nunca me había hecho con tanta honestidad. ¿Cuántas otras cosas en mi vida también quedaron esperando ese algún día? La pregunta no tenía una respuesta inmediata, pero sí tenía un efecto curioso. Me obligó a mirar mi propia historia con una perspectiva distinta. Durante mucho tiempo pensé que el viaje que soñé era solo un viaje. Ahora empiezo a sospechar que representaba algo más. Representaba la idea de que la vida siempre tiene tiempo para lo que realmente queremos hacer. Y tal vez esa es la ilusión más silenciosa de todas, porque la vida sí tiene tiempo, pero ese tiempo ocurre ahora, mientras uno trabaja, mientras uno toma decisiones, mientras uno organiza el futuro, mientras uno repite tranquilamente esa frase que parece tan inofensiva en algún día. Sentado frente a ese mapa, comprendí algo que durante décadas había pasado por alto. Los sueños no desaparecen porque el mundo no los quite. A veces desaparecen porque seguimos creyendo que todavía hay tiempo para empezarlos. Y mientras pensaba en todo eso, una idea empezó a tomar forma con más claridad. Tal vez el viaje que nunca hice no fue el único momento de mi vida que quedó esperando. Tal vez lo más importante no era ese mapa sobre la mesa. Tal vez lo más importante era entender por qué durante tantos años seguí creyendo que el momento correcto todavía estaba por llegar. Porque si algo aprendí mirando ese mapa esa tarde, es que el momento correcto rara vez aparece de repente. A veces, el momento correcto es simplemente el momento en que uno deja de esperar. Y durante casi toda mi vida, yo estuve esperando. Después de cerrar el mapa, me quedé un rato más sentado frente a la mesa. No sentí tristeza. Tampoco sentí arrepentimiento en el sentido dramático de la palabra. Lo que sentí fue algo más silencioso, una especie de claridad. Esa claridad que a veces llega cuando uno deja de mirar la vida como una serie de planes pendientes y empieza a verla como una historia completa. A los 72 años, uno empieza a entender algo curioso sobre el tiempo. Durante décadas lo vemos como un espacio enorme que siempre estará disponible. Cuando somos jóvenes, el futuro parece infinito. Creemos que siempre habrá otra oportunidad para hacer aquello que todavía no hicimos. Pero con el paso de los años, la perspectiva cambia. El futuro ya no parece tan amplio y el pasado empieza a sentirse como un paisaje completo que finalmente podemos observar con calma. Cuando pensé en ese viaje que nunca hice, no lo vi como una oportunidad perdida. Lo vi como una señal de algo que durante muchos años había estado presente
en mi forma de vivir sin que yo lo notara del todo. La costumbre de esperar, la costumbre de creer que el momento correcto siempre está un poco más adelante. Durante gran parte de mi vida, traté cada etapa como si fuera una preparación. Cuando era joven, pensaba que me estaba preparando para el futuro. Cuando tenía 40, creía que estaba consolidando lo que había construido. Cuando tenía 50, imaginaba que pronto llegaría el momento de disfrutar todo con más calma. Y así, sin darme cuenta, convertí muchas partes de mi vida en una antesala de algo que supuestamente vendría después. Pero ahora entiendo algo que antes no veía con claridad. La vida no funciona como una sala de espera. No hay una etapa final donde todo empieza realmente. Cada momento que vivimos ya es parte de la historia completa. Mientras pensaba en todo esto, recordé muchas escenas de mi vida que en su momento parecieron completamente normales. Caminatas por la ciudad después del trabajo, conversaciones simples en una mesa con amigos, tardes tranquilas donde no ocurría nada extraordinario. Durante años viví esos momentos como si fueran simplemente parte del proceso. Ahora empiezo a entender que esos momentos eran la vida misma. El viaje que soñé nunca ocurrió, es verdad, pero al mismo tiempo entendí algo que tal vez es más importante que ese viaje. Entendí que la vida no siempre necesita grandes acontecimientos para ser significativa. Muchas veces está hecha de pequeñas experiencias que uno no reconoce como valiosas hasta que las mira con la distancia de los años. Durante décadas pensé que el viaje representaba una libertad que todavía no había alcanzado. Hoy empiezo a sospechar que la libertad no estaba necesariamente en otro país, ni en otra ciudad, ni en un lugar lejano del mapa. Tal vez la libertad siempre estuvo más cerca de lo que imaginaba. Tal vez estaba en la forma de mirar los días que ya estaba viviendo. Mientras guardaba el mapa nuevamente en el cajón, me di cuenta de algo que durante muchos años no había considerado. No todo sueño tiene que cumplirse exactamente como lo imaginamos para tener valor. A veces, un sueño nos acompaña durante años, no para que lo realicemos literalmente, sino para enseñarnos algo sobre la manera en que estamos viviendo. Ese viaje que nunca hice me enseñó algo que recién ahora entiendo. Me enseñó que el tiempo no espera a que todo esté perfectamente alineado. No espera a que tengamos absoluta seguridad. No espera a que cada circunstancia sea ideal. El tiempo simplemente avanza mientras nosotros decidimos qué hacer con los días que tenemos. Durante mucho tiempo, pensé que ese viaje representaba una parte de mi vida que había quedado pendiente. Ahora lo veo de otra manera. Representa una pregunta que me acompañó durante décadas sin que yo la escuchara completamente. ¿Estoy viviendo ahora o estoy esperando vivir después? A los 72 años, esa pregunta se vuelve más clara que nunca. No porque el tiempo se haya acabado, sino porque finalmente uno empieza a verlo con más honestidad. El tiempo no desaparece de golpe, simplemente sigue avanzando, día tras día, mientras nosotros creemos que todavía hay margen para esperar un poco más. Hoy no, puedo volver atrás para hacer ese viaje, pero tampoco siento que eso sea lo más importante. Lo importante es lo que entendí gracias a ese mapa olvidado en un cajón. Entendí que la vida no siempre nos quita las cosas que soñamos. A veces somos nosotros quienes seguimos aplazándolas hasta que el momento ya pasó. Si algo aprendí a los 72 años, es esto: el tiempo no está esperando en el futuro, está aquí en cada día que vivimos sin pensar demasiado en él, en cada conversación simple, en cada caminata tranquila, en cada momento que parece demasiado normal para ser recordado. Y si estas reflexiones nacidas después de muchos años te ayudan a mirar tu propia vida con un poco más de atención, puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces quienes ya caminaron bastante descubren algo muy simple que tal vez pueda servir a otros. Los sueños no desaparecen porque el mundo los quite. A veces desaparecen
porque seguimos diciendo algún día, mientras la vida sigue ocurriendo ahora, Jane. Mirando ese mapa por última vez, entendí algo que durante décadas no había querido aceptar del todo. El viaje que soñé durante tantos años nunca lo hice.